disfrutar en este día lluvioso, nada tentador para salir. Y gracias por los que se conecten por allá. Bueno, la idea de hoy es pensar, reflexionar, debatir e intercambiar sobre todo lo que la inteligencia artificial tiene para aportarnos en lo que hace al diseño del acompañamiento de trayectorias diferenciadas, sobre todo tratando de pensar el recurso como un potencial catalizador, vamos a decir, de procesos de aprendizaje y un posible recurso que pueda aumentar las posibilidades de accesibilidad, aprendizaje y participación de los alumnos con diferentes perfiles. Antes de empezar les quiero decir que, para que tomen las cosas como de quién vienen, estoy bastante fanatizada con la inteligencia artificial, tengo que decirlo. Bastante fanatizada en términos de azorada con lo simple que puede hacer procesos que todos veníamos haciendo y hacíamos con un arduo esfuerzo, trabajo y tiempo. No tengo claro si es una buena noticia o no, pero me genera entusiasmo en términos de que cuando veo esas posibilidades, automáticamente me figuro la mejora de experiencias de aprendizaje de perfiles de chicos con distintos desafíos, ¿no? Y entonces, desde ese lugar es que me empiezo a entusiasmar y a fanatizar con la herramienta. Lo planteo para que sepan que toda mi mirada está centrada, ¿no? Y tomen las cosas como de quién viene, básicamente. Bueno, en primer lugar, creo que en esto no hay debate alguno y vamos a estar todos de acuerdo. Hoy se habla de que estamos atravesando la cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera, o revolución 4.0, atravesada por todo lo que es Internet de las Cosas, el avance exponencial de la tecnología, y hay quienes dicen inclusive que estamos viendo el mayor cambio en la historia del desarrollo de la humanidad, independientemente de cuánto adhiramos a ese concepto o no. Todos creo que estamos de acuerdo de que la tecnología ha transformado en gran medida la manera de estar en el mundo, los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos con los que trabajamos también, y de alguna manera, de vuelta, independientemente de si nos parece una buena o una mala noticia, es un hecho, el hecho de que la irrupción del avance exponencial de la tecnología modifica experiencias, es una realidad, modifica experiencias de aprendizaje de las poblaciones con las que trabajamos y de alguna manera, y eso es lo que creo yo que más tenemos que tener presente, modifica también la demanda ambiental, modifica de ese modo las herramientas que los chicos tienen que tener desarrolladas para desempeñarse en el mundo en el que vivimos, para resolver los problemas con los que se van a enfrentar, para interactuar y para participar en esta sociedad. Se habla fuertemente de todo lo que son habilidades de ciudadanía digital y decididamente tienen un alto peso en el conjunto de habilidades que uno debería pensar para preparar para el futuro, ¿no? Entonces, como les decía antes, el enfoque de esta mañana es pensar la inteligencia artificial como una gran posible herramienta que puede ayudarnos a hacer un excelente recurso compensatorio para los chicos con los que trabajamos. Todo esto es potencial en términos de que tiene la posibilidad de serlo, pero depende en gran medida de nuestra mediación y nuestra intervención para que lo sea. Y ahí es donde entra en juego la responsabilidad y la ética profesional en términos de qué manera y en qué medida debemos interiorizarnos en el recurso, explorarlo con ensayo y error para tratar de encontrar la vuelta y ver cómo esto podría mejorar las experiencias de aprendizaje y participación de los chicos. Es lo que vamos a tratar es lo que vamos a intercambiar esta mañana. La idea es que se vayan un poco entusiasmados con la inteligencia artificial, un poco, y con algunos recursos concretos para empezar a hacer el lunes, que puedan aumentar las posibilidades de aprendizaje y de accesibilidad a los chicos con los que trabajan o las trayectorias que coordinan. Y es un tema tan polémico, hay tanto debate al respecto y
y vivimos en una era donde la información va de manera, se vuela tan ágilmente, sin posibilidad de confirmar y contrastar, donde uno queda abrumado por las diferentes posturas. Y la verdad es que cuando trabajamos con chicos, cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, sobre todo, uno tiende a ser más cauteloso en términos de, bueno, escucho que está buenísimo. Esta psicopedagoga viene y tira un poco, no sé, puede ser un recurso potenciador. Escucho también que atrofia funciones, que hay que tener cuidado porque entonces dejamos usar habilidades que entonces los chicos dejan de desarrollar. Hay otros que dicen que mejora la calidad educativa, otros que lo empeora. Y es como, uno dice, bueno, pónganse de acuerdo y después le avisan mientras tanto. Es un poco lo que uno tiende a hacer, sobre todo cuando trabaja con poblaciones vulnerables y cuando además no tienen su trayectoria personal y en su experiencia educativa la posta en términos de, no sé, yo no fui al colegio con inteligencia artificial. Yo quiero decirles acá, lo voy a decir abiertamente, yo hice un curso de mecanografía en la Academia Pitman. Se te está cayendo el DNI. No, bueno, a toda onda, lo digo, así. Bueno. 3 años de mecanografía. En la escuela, yo también. Con fuerza había que apretar la tecla. Sí, se te paraba. Sí, veas como te pido. Te morís, dudo que Ponía el laberinto así para poder claro, no mirar el teclado. Entonces, una herramienta que yo les comparto lo que a mí me sirve para encontrar fundamentos y para decidir un poco hacia dónde ir. Bueno, voy viendo qué opinan organismos internacionales, qué se debate allá afuera, eso soy muy fácil de acceder, la parte positiva, podemos investigar sobre lo que piensan, opinan y van publicando organismos en otros países o que tengan, inclusive la presentación de investigaciones que hay al respecto. Bueno, ¿qué dice la UNESCO? Fue cambiando a lo largo de estos últimos 3 años, desde que salió ChatGPT hasta ahora, pero siempre con una línea, primero enmarcada en el hecho de que puede ser un recurso de la inteligencia artificial que ayuda a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que tiene la ONU. Con lo cual, de vuelta, si puede ser un recurso, pues nos compete hacer todo lo que esté a nuestro alcance para investigar de qué manera y en qué medida podría lograrlo. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible es lograr una adecuación inclusive de calidad, con lo cual nos compete en lo que hacemos. Y siguió poniendo mucho foco en estos años la UNESCO en relación a la importancia de dar herramientas y de formar docentes y de dar herramientas a los chicos para una interacción basada en el juicio crítico y un poco en el concepto de alfabetizar en inteligencia artificial, dando recursos para que la interacción con la herramienta sea criteriosa y esté atravesada por las mismas herramientas educativas que se utilizan para los otros recursos tecnológicos, ¿no? Este año se dedicó el Día Internacional de Educación, que es si no me equivoco, el 24 de enero o el 23 de enero, se dedicó enteramente a profundizar y debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en el evento que organizó la UNESCO. Bien, y un poco como planteábamos al principio, ¿qué necesita el mundo de las nuevas generaciones, este nuevo mundo? ¿Y qué necesitan las nuevas generaciones para poder desarrollarse, poder cumplir sus objetivos y resolver problemas en este mundo que se está conformando y que nosotros estamos conociendo también, porque nosotros no nos criamos en este mundo, ¿sí? Entonces, como les decía antes, hay mucha información y estudios disponibles y hay muchas maneras, o hay muchas más maneras de acceder a esos estudios con muchas más posibilidades de accesibilidad. Primero, la mayoría de los estudios de investigación hechos sobre las principales revistas internacionales del mundo están en lo que se llama open source, como abiertos al público durante este tiempo, como que el tema inteligencia artificial y educación es algo de interés público y entonces, por lo menos por estos tiempos, están accesibles sin tener que tener suscripciones a esas revistas internacionales. Después, hay mucha información que está en inglés. Yo manejo algo de inglés, pero no te leo un paper entero, o sea, más o menos.
Eso ahora es mucho más fácil de acceder. Realmente no es una barrera de ninguna manera que esté en otro idioma. La mayoría de la información que yo les voy a poner va a tener links donde ustedes tienen la captura y cuando reciban la presentación que yo después les mando, hacen clic y van a acceder al link. Pero además van a tener los códigos QR por si quieren estar con otro dispositivo y acceden escanean el código QR y los lleva puntualmente el material. Yo les voy a ir compartiendo mientras vaya presentando de qué manera yo fui usando la inteligencia artificial y de qué manera aumentó mis posibilidades de aprendizaje y de exploración de los recursos y de la preparación del taller. Con esta investigación hice algo como, por ejemplo, usé una herramienta de POW, es inteligencia artificial a la que ahora después les voy a profundizar, se llama poe.com, uno ingresa, es una especie de curador de inteligencias artificiales, tiene muchos mini bots, uno de los bots se llama Summarizer, dije este debe servir para lo que yo necesito, y directamente no es que le digo traducime, simplemente yo le digo, mira, dame en español un resumen de las ideas centrales de este estudio. Me hace un resumen de las ideas centrales y un punteo de cuáles son las habilidades que presenta esa investigación sobre lo que las nuevas generaciones hoy se está debatiendo, deberían trabajar para estar preparados para el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, a grandes rasgos, si uno unifica esto, esta investigación puntual, más lo que se viene trabajando en los últimos años desde los diferentes sectores de salud y educación, a grandes rasgos, las habilidades académicas que veníamos conociendo todos siguen estando vigentes por ahora. Sí podríamos decir como una especie de reloading, ¿no? Como renovadas, rediseñadas. Leer y analizar textos complejos, bueno, es una habilidad que se sigue trabajando, que estamos todos de acuerdo por ahora que no quisiéramos delegar o dejar de enseñar. Sí, pareciera ser que no se lee de la misma manera decididamente y no se escribe de la misma manera. Hay bastantes, hay todo un equipo del CONICET que viene investigando antes de la adopción de inteligencia artificial sobre las diferentes habilidades que se ponen en juego en la lectura de textos digitales, de textos interactivos, donde uno tiene que tomar distintas decisiones, va construyendo una especie de elige tu propia aventura según los links en los que va entrando y que van desarrollando distintas habilidades, ¿no? Lo mismo pasa con las habilidades de escritura, pero a grandes rasgos, y esto a mí por lo menos me da bastante tranquilidad, leer habilidades de comprensión lectora, producción escrita, como que son lo que uno viene escuchando, para el que uno se formó, eso sigue estando vigente, un poco renovado, pero sigue siendo necesario. Lo que sí se agrega como habilidad, pero fundamental, es el hecho del desarrollo del pensamiento crítico y la autorregulación para el aprendizaje dirigido. Hay muchas más experiencias de autoaprendizaje de donde uno no sabe algo, lo hemos experimentado todos, uno no sabe algo, explora y busca. De hecho, no sabía yo cómo se comparte desde mi computadora a una pantalla de tele. Hace 15 días tuve una situación donde expuse de esta misma manera, yo llevé mi computadora y había una televisión, tenía que ver HDMI, pero no sabía cómo hacer ver mi pantalla en la televisión, no tenía a un representante de tecnología que me asista, le pregunté a Gemini, la IA de Google, ¿cómo puedo hacer? Me dijo el paso a paso, lo hice, no me lo acordé. Cuando llegué recién hoy acá, simplemente busqué esa conversación con Gemini, leí los pasos y pude pasarla en la computadora, ¿sí? Entonces, tenemos muchas más situaciones en las que podemos aprender lo que necesitemos para cumplir nuestros objetivos de manera personalizada en el tiempo que lo necesitemos. Eso es muy importante y es muy importante trabajarlo con los chicos en términos de moderar y mediar o intervenir en esa experiencia para
aportar todo lo que tenemos como adultos para aportar el desarrollo general, ¿no? Como personas que los guiamos de alguna manera y que podemos ayudarlos a que la experiencia sea más rica, para hacer visibles situaciones que para ellos son normales en términos de que ellos nacieron en un mundo así. Para ellos así es como funciona el mundo. Tenés un bot en tu celular que te resuelve lo que vos le pidas y eso para ellos es común. Si yo les decía que esto iba a ser posible hace 5 años, no hace 15, hace 5 años, todos me hubieran mirado como diciendo, dale, está delirando. Salvando las distancias pasó lo mismo con Google en algún momento. Total. Porque también era el recurso con el que muchos ya nacieron. Sí. Y otros claramente no. Sí, el otro día escuché a alguien que dijo algo que me encantó y dijo, Internet nos dio 20 años para desarrollar habilidades de alfabetización informacional. La UNESCO viene alertando hace bastante de la necesidad de desarrollar, de hecho está presente en la mayoría de los currículums acá en Argentina, de desarrollar habilidades de interacción asertiva con pensamiento crítico sobre cómo se usan buscadores, dando cuenta de que las investigaciones demostraban que las generaciones jóvenes usaban Google sin ningún tipo de criterio, poniendo la búsqueda y agarrando en el 90% de los casos del primer link sin saber identificar la fuente ni el autor. En 20 años no logramos mejorar eso y entonces la persona que lo planteaba decía, ¿nos dará la inteligencia artificial tanto tiempo? Y sabremos aprovecharlo como alentando hay que arremangarse ya y meterse, interactuar con los chicos y buscar, generar experiencias pedagógicas que los ayuden a una interacción asertiva y mediada por el juicio crítico de la experiencia. Yo tengo una consulta, Sí. pero pasa también en otros países que están tan detenidos así como nosotros, porque acá hay como emergentes mucho más urgentes porque vos les planteas esto en una escuela rural que no tiene por ahí ni electricidad, entonces en otros países que sí, también están como tan atrasados en cuanto a ser críticos con esto. Más, igual o más, porque cuanto más conectividad, el principal problema actual de la adolescencia y de la niñez es el daño a la salud mental que las redes sociales están generando y la falta de regulación sobre eso. Los países más avanzados, no podría decir con más recursos, están centrando en tratar de encontrar la manera de regular el acceso para cuidar la salud mental. Pero digamos en los planteos educativos formales, más allá de lo que suceda después con los chicos, Sí. en sus programas y en su... Mira, acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un cuadernillo para docentes sobre cómo incluir la IA en el aula. Sí, pero no también hay un programa. O sea, es Bueno. totalmente forzado, más allá de que Bueno, está forzado. estamos de acuerdo porque está la bajada, la sugerencia y después está la práctica y el aula, ¿no? A ver, Yo no veo. socialmente cualquier cambio paradigmático lleva Lleva tiempo, tiempo, no es que no, lo bajaste y lo totalmente. implementaste, hay Total. que instalar el tema Pero social. acá no hubo ni cambio con internet en los casos, prácticamente. O sea, tenés una materia que puede ser informática o algo que te enseña y listo. Después no se aplica transversalmente en todo. el aula, pero los chicos van y hacen los trabajos. Claro, pero con- bueno, pero con ese es el IA, problema. que claro, y ahí hay un choque. Exacto. Que no lo saben hacer, transcriben Totalmente. literal y Sí, también no, es un yo problema. no tengo, no es que haya algún país que yo les pueda decir, miren, la verdad, esto es un caso de buena práctica espectacular. Pero Y sí es algo que desvela a todo el mundo. es digamos. algo que desvela al mundo entero que yo creería que nadie tiene resuelto. Eso me entusiasma más aún, porque bueno, No es que somos... cualquier cosa que hagamos va a estar bien, qué sé yo, Más o es menos. pensar soluciones de alguna manera. Hay mucha desinformación y el hecho de que vaya muy rápido también. El MIT presenta una investigación que dice que se atrofia la memoria de los... O sea, es un noticiero de Instagram. Y también está muy sesgada la información por los algoritmos. Mi Instagram, como se acordarán, solo me comparte avances de la inteligencia artificial, los nuevos lanzamientos de Google, que no es igual al de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener todos igual, porque te escuchan. Está muy bien, escuchen. Vos, Zuckerberg, que estás escuchando. Bueno, a grandes rasgos, entonces, además de las habilidades tradicionales que conocíamos, que podríamos decir que tendrían que tener una versión
Reloaded, se agregan habilidades específicas relacionadas con lo que es alfabetización informacional, lo que hablábamos antes de cómo guiar a los chicos a tener una interacción crítica con la información que buscan en los buscadores tradicionales. Ya parece obsoleto hablar de Google, ¿no? Internet Explorer, alfabetización digital en términos de un dominio ágil. Hablamos siempre de fluidez lectora, fluidez matemática, pues la fluidez en cómo editar un documento, cómo guardar o juntar un archivo, cuestiones relacionadas con el manejo digital que uno da por sentado porque después de ver un video del chico tiktokeando, digo, bueno, si puedo hacer esto seguro que no sabe juntar un archivo en un mail. Que hay mucho debate sobre, es muy probable que cuando termine el secundario no tenga que adjuntar archivos en un mail y tal vez solamente le pida algo por voz a la interfaz que use, pero haber adjuntado un archivo en un mail lo ayuda a setearse en la manera de pensar que lo posiciona mejor para tener una interacción ágil en lo que no tenemos idea que vendrá. Y alfabetización de inteligencia artificial, entender mínimamente cómo esto funciona, cuáles son las ventajas y las desventajas que nos puede aportar para aprender. Entonces, la pregunta que yo les traigo hoy, les planteo es, bueno, ¿cómo esto redefine las trayectorias de los chicos con proyectos de inclusión? Porque en definitiva, nosotros tenemos una buena educación, tiene un objetivo claro, que es la famosa analogía con la caja de herramientas, ¿no? Nosotros queremos que los chicos salgan con herramientas efectivas que les permitan a ellos desenvolverse lo mejor posible en el mundo, allá afuera, y en el caso de los chicos con los que acompañamos, que tengan la mayor idea posible de cómo compensar aquellas habilidades en las que no son tan buenos y qué recursos existen que los pueden ayudar a poder hacerlo. Hay un concepto que a mí me encanta, que es que lo plantea Thomas Armstrong de la mano de lo que es la neurodiversidad, y él plantea la importancia de la construcción de nichos. Él dice, bueno, el que a uno le vaya bien en la vida depende en gran medida de cuánto uno se puede adaptar al entorno, de cuánto puedo lograr organizar mi conducta a lo que pasa ahí afuera, pero también depende en gran medida de cuánto yo puedo acomodar mi entorno a las necesidades de mi cerebro único, que es único independientemente de la condición que yo tenga. Ya el ejemplo de los castores, ¿no? Que acomodan, corren el curso del río llevando los troncos según lo que necesiten. Entonces, el objetivo de pensar en la inteligencia artificial y el avance exponencial de la tecnología en educación y en proyectos de inclusión tiene que ver con esto, con ver de qué manera podemos usar esos recursos para ayudar a los chicos a construir nichos, a acomodar el entorno a las necesidades específicas y puntuales que tienen para aprender y para poder participar. Ahora bien, para poder pensar esto de manera realista, porque cuanto más realistas seamos, mejores soluciones creo yo que podemos encontrar, es importante sincerarnos. Y la verdad que la primera emoción, no sé ustedes, que se les genera cuando uno se pone o se conecta con todo esto que está pasando, con la velocidad y la vertiginidad de los cambios, la primera emoción que a uno le genera es como de, por favor, que alguien me ayude, o sea, ¿por dónde empiezo, no? Y eso es algo vale mucho consuelo de tontos, pero bueno, está bueno admitirlo. 9 de cada 10 personas no se sienten preparados para afrontar los cambios que suceden y que se avecinan, ¿no? De alguna manera es esperable que nos pase eso, estamos bien si nos sentimos abrumados. Hay una metáfora que me parece súper clara, no es una metáfora, es una analogía, que explica que vieron que se habla mucho de que la velocidad de los cambios de la tecnología es exponencial, es decir, que los avances de la inteligencia artificial, los avances de todos los últimos tiempos son exponenciales. Y escuché hace poco en una charla alguien que para graficar el concepto de exponencial, parece ser que en la física hay un ejemplo, o sea, como común entre los físicos, lo voy a decir desde, soy psicopedagoga, hasta me acuerdo, ¿no? Y que para entender el poder de un crecimiento exponencial, de una curva exponencial, se presenta siempre un gráfico con una parábola para arriba, bueno, sí, no sé, pero lo que él decía es como si uno pudiera doblar una servilleta de papel
42 veces sobre sí mismo, eso que quedaría cubriría la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Se entiende? O sea, una servilleta... Yo también soy psicopeadora, no entendí. Porque cuando vos tenés una servilleta de papel, ¿no? Mide 0,3 milímetros. La doblás sobre sí mismo, tenés 0,6. No, 9, 0,9. ¿Le por 3, 9? ¿Sería? Sí, bien. O 0,6, 0,9, 0,6 creería yo. Bueno. Ahora doblás el 0,6 sobre sí mismo. Okay. Ya tenés 0,12 o 0,36, ¿ok? Eso, que es físicamente imposible de implementar, lo haces 42 veces, no 1.300.000, 42 veces, y tenés una altura que te lleva, una cantidad de kilómetros que te permite unir la superficie de la Tierra con la Luna. ¿Entiendes? Unos 300.000 kilómetros aproximadamente. Eso representa exponencialmente. Una metáfora es igual. Es una analogía, claro. No, eso es que No, si eso Google, lo mirá. haces por tantas veces, exponencialmente llegas a la luna. O sea, es la unidad de medida mínima, digamos. Y a eso, por, no sé, 7.000 millones Estamos de muertos de frío veces todos, ¿no? exponencialmente llegas a la distancia. Seguramente debe tener que ver con un tamaño de servilleta, con un grosor de servilleta, no debe ser cualquiera, pero debe ser estudiada, que está como una especie de... ¿Cuántas veces? No sé, 42. 42 doblados. Ah, mira. No lo inventé, o sea. Es pedorrísimo el dibujo, pero ¿se entiende? Sí, se entiende, sí. O sea, así es más fácil, somos más visuales, seguramente todos. Pero es cuando se habla, por eso esa persona que hablaba, bueno, Internet nos dio 20 años. La inteligencia artificial con este nivel exponencial, entendiendo que esto, el poder de lo exponencial, nos da 20 años hasta que surja el siguiente descubrimiento disruptivo, y no pareciera ser. Ya estamos hablando de que Neuralink tiene hoy en fase de experimentación, ya está terminando ahora a fin de octubre, 12 personas con un chip implantado que les permite convertir pensamientos en texto. Lo cual para mí Black Mirror es nada. Black Mirror es nada. Nada. Tenés cuidado con lo que decías, ahí, porque Olvídate. Ahora, también permite movilidad a personas con diferentes lesiones. Claro, obvio. Sí, eso es Y increíble. ahí decís, Con bueno, visión Ya el de los ojos a mí me Claro, parece ese una cosa. no, y ese que Claro, todavía es muy sí. externo, pero ese que pareces un robot, pero que para gente que tiene parálisis, caminan, todo. Sí. Es Sí. impresionante. Un exoesqueleto, ¿no? Una cosa Sí. de locos, sí. Bueno. Pero igual todo esto lo desarrolló gente que no aprendió con la inteligencia artificial, aprendió con el método Claro. viejo, digamos. Entonces, Bueno, una visión extrema, si quieren, no lo digo yo, lo saco, yo sigo una organización argentina de psicólogos cognitivos formados en ciencia computacional que tienen una organización que se llama Humai, H-U-M-A-A-I, que es un poco, la misión es traer humanidad al desarrollo de la inteligencia artificial, y ellos muestran investigaciones donde dicen, bueno, el ser humano, el cerebro humano tiene un cerebro biológico, y ese cerebro biológico tardó millones de años en evolucionar hasta lograr desarrollar tecnologías como las que hoy tenemos. El comienzo de todo esto es con Turing en 1950, el nacimiento de la primera computadora, que es donde se empieza a desarrollar un cerebro digital. O sea, se modelizan todos los procesos que realiza el cerebro y se traspasan a una máquina. Entre 1950. De la guerra de Vietnam o algo así, ¿no? Siempre la guerra impulsa los Sí, hombres. claro. Ahora, la evolución de esa primera computadora de 1950 a 2025 son 75 Claro. años. La que hace es achicar mucho los tiempos. Exacto, entonces de esa computadora enorme, gigantota, a un chat GPT, solo en 75 años se logró lo que la humanidad le llevó millones. Entonces si uno lo proyecta para adelante, no, Mañana. vamos a quedarnos así. Tenemos que tener en claro también
que nacimos con un gen, por decirlo, un chip, como lo quieren llamar, que nos hace ser tremendamente arraigados a las rutinas y a lo que conocemos, con lo cual tenemos una tendencia visceral a no cambiar, a instalarnos sobre patrones conocidos y a rechazar de primera por una cuestión de supervivencia, porque así lo necesitamos para sobrevivir cuando desarrollábamos la sabana africana, y que el sistema sigue vigente aunque el entorno haya cambiado. Entonces, esta imagen representa muchísimo de lo que, o bastante de lo que hoy nos está pasando probablemente a todos. Ahí allá afuera un recurso que seguramente podría agilizar muchos procesos, y nuestra respuesta es una respuesta que argumentamos nosotros, no en otro tiempo de mirar, aún sabiendo que podría favorecer experiencias. Ahora bien, en nuestra defensa, de vuelta, trabajamos con poblaciones vulnerables, trabajamos con niños en desarrollo. Si uno dice, pará, por ahí está genial la rodita, pero pará, yo nunca probé, déjame que la tantee un poco, que me imagino todos con la rodita, no sé cómo hay que preparar el contexto, qué hay que anticipar, qué herramientas tengo que tener, digo, pues es por ahí que tendríamos que empezar, empezar a explorar de todas las maneras que podamos el recurso para ir tomando decisiones criteriosas de en qué manera y en qué medida implementarlo. Y lo último, después ahora que entramos en las estrategias, que es importante que tengamos en cuenta, además de todo esto, es que la edad que tenemos, es el momento en el que nacimos, tiene muchísimo más impacto de lo que creemos en cuán rígidos vamos a ponernos o cuán fácil nos va a ser adoptar eso nuevo que el contexto nos ofrece. Ahora me entienden, ¿no? Somos todos jóvenes, igual. Este hombre es un escritor que publicó una serie de libros que fue bestseller en Inglaterra hace años. El hombre se murió en el 2000, o sea, ni siquiera, apenas empezó a conocer una internet muy precaria. Pero él tenía como unos dogmas venía estudiando mucho la reacción del ser humano frente a los avances tecnológicos, los que él había llegado a ver, ¿no? Y él armó como ciertas premisas de cómo reacciona en general, o cómo reaccionamos los seres humanos cuando nos cambian de una manera tan disruptiva la manera en la que veníamos acostumbrados a resolver los problemas con el avance tecnológico. Y él dice, todo lo que ya existía cuando vos naciste, bueno, te parece normal, te parece común, es como así funciona el mundo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Todo lo que se inventa entre tus 15 y tus 35 años te parece fascinante, espectacular, algo a lo que decididamente te podrías dedicar, toda la generación de youtubers que es como... Y todo lo que se crea después de tus 35 decididamente va en contra del orden natural de las cosas. Totalmente de acuerdo todos acá. Entonces, yo les comparto lo que me pasa a mí. Yo tengo cierta fascinación, debo tener un poco de síndrome de Peter Pan, tengo un poco esa fascinación que describe la etapa 2, matemáticamente dentro del grupo, matemáticamente. Te autopercibís del segundo grupo, es así. Ahora, tengo que admitir que tengo esta fascinación mientras una parte de mí sabe que esto vino a alterar el orden natural de las cosas, como es obvio que esto no, me sigue fascinando, es como una especie de debate. Pero, perdón, me parece interesante lo que dijiste, que este señor sí. ya no está más, sí. Y que tal vez en aquel momento cuando escribió esto era bastante válido, pero que creo que todo este avance de la tecnología nos lleva a cuestionar esto, porque hoy cualquier persona de mi edad o sí. un poco más o un poco menos, que no sabe manejarse con la tecnología, se quedó afuera, o sea, ya no hay gente prácticamente que no maneje. Las debe haber, por supuesto, pero sí. Digo que esto de los 35 años tal vez cueste algo más, sí, pero no te puedes quedar afuera porque está pasando otra cosa en el mundo, ni un turno, ni una credencial médica, ni una receta, hoy total. Pasa si no es con tecnología. Total, pero en cuanto a la construcción ideológica que uno genera, yo recuerdo, bueno, la televisión, o sea,
cuando era chica el avance era la televisión y la televisión a color. Después, Claro. en mi casa hubo televisión blanco y negro mucho más tiempo que lo que ya había aparecido la color, pero había como cierta resistencia a decir, pará, esto estupidiza a los chicos, imagínense. El cajero automático, contar No, los chistes claro. después que te lo dan. Como que no... Claro, no confiabas en el cajero automático. Claro. Yo no sigo confiando, Bueno, pero no me manda nada. A mí me parece que también, Yo no soy más plata. pensando, No hay más billetes, tal cual. pensando entre los 15 y tus 35 años, a mí me parece que las personas que tienen 15 años o de 15 a 20, vamos a suponer, tienen menos herramientas que las de nuestras, o por lo menos de Total. yo tengo 54, de mis generaciones. O sea, porque Total. pasé por otras instancias, las cuales aquellos chicos, por ejemplo mi hijo, Todavía no pasó. no, ni siquiera la conocieron. Entonces me parece que también nosotros tenemos como un lugar, una apertura más, mayor, porque también vemos lo que ya pasó. Totalmente, Entonces, y tenés Pero como tiene que esta ver forma con de ese mundo, razonar. pero tiene que ver con ese mundo, porque de ahora en más va a ser otro mundo. Claro, por Entonces eso. van a tener las herramientas para ese mundo. Por Claro, ahí pero digo, estamos me parece que viviendo nosotros justo el tenemos, cambio. tenemos como más, o sea, me da la sensación que podemos ayornarnos. De hecho, mi mamá tiene 85 años, utiliza internet, su computadora, celular, WhatsApp, o sea, Perfecto. se maneja con los Sí. turnos, como Sí, decían sí. recién. Pero digo, Esforzado. también no quedarte, pero me parece que venimos de otras generaciones, las Tenemos cuales para también se aportar, pasan. Se yo creo refiere que- más a la valoración. Obviamente hacemos el esfuerzo, nos ayornamos, aprendemos y sabemos que no hay opción de hecho. Pero la valoración, el miedo que me, a Claro, mí me genera ¿cuánto miedo. creemos que es Como una buena vos decías, noticia o una mala Claro, noticia? a mí me genera, Sí. vos me decías, me hace el resumen del Sí, paper y yo pensaba, bueno, te hace el resumen y ahí se perdió la parte de interpretación. Totalmente, ahí Es vamos lo con que eso. permite superar el contenido de ese Totalmente, paper. ahí vamos y con ahí eso. eso me da. Sí, Ahí en el sí rescato tercer de lo que ella dice, que vuelvo a reforzar, decididamente tenemos mucho para aportar. Y el gran riesgo, si me preguntan a mí, es que como por el miedo que nos genera y por la resistencia que nos genera, no nos involucremos lo suficiente para meternos y darles esa vuelta que los chicos necesitan, porque no dejan de tener la edad que tienen, ¿no? Y que decididamente un adulto que los guíe, que intervenga, que aporte lo que la experiencia de vida le dio, independientemente de que haya sido en otro mundo, hay cuestiones de juicio crítico, de valoración, que decididamente podemos ayudar a pensar, ¿no? Pero eso pasó siempre, sacando las diferencias. Digo, Sí. vos podés dar una clase con un texto y que la bajada sea textual, digamos, lo que vos querés dar, y también está la diferencia de poder Opciones dar para herramientas para que ellos reflexionar. reflexionen y saquen Sí, sus más conclusiones, impronta de cómo das esa claro, clase. y así Tal como cual. hay bajadas en escuelas de, no sé, sean religiosas o lo que fuera, por ahí de un mismo texto se interpretan cosas distintas y la bajada Acá no estaríamos prohibiendo los textos, Claro. por ejemplo. Claro, Y exacto. por fuera salen y todos con textos. Exacto. Eso es lo que es peligroso. Claro. Chicos vulnerables o chicos, niños, adolescentes en formación, interactuando con herramientas sin participación claro, alguna de los claro, adultos. ¿no? Claro. De hecho, vos estabas hablando del tema de la televisión a color Sí. y blanco y negro, y hoy por hoy estas generaciones ni ven tele. No, ya ni televisión. ven tele. Cuando yo tomo las entrevistas iniciales me dicen, no, ¿qué hace cuando vuelve al colegio? Y mira televisión. Claro. Mira televisión, no, es YouTube, no es Claro. TV. No es lo mismo. Claro. Shorts de YouTube, no es televisión. Total, no es tele. Los programas por horario que veíamos nosotros, que había que esperar hasta las 6. Bueno, Esperar entonces, no es una opción igual. No, claro. Esperar Hoy no se va a hace ver, nada. Esperar no es una opción. No. estamos todos mal acostumbrados. Sí, Igual en sí, el banco sí, andás sí, a una sí. cola. Sí, Pará, no. te sentís que te vulneran derechos. Andás a una cola del banco. Bueno, entonces un poco la idea es pensar y compartir con ustedes algunos recursos que fuimos probando y que creemos que resultan para reducir barreras, para bajar barreras que puedan dificultar los procesos de aprendizaje y participación de los chicos. Entonces, siempre con la consigna de que el objetivo es explorar el recurso. Acá nadie tiene que ser de tecnología, ni ser experto en programación, ni nada de eso. De hecho, la UNESCO lo que recomienda como niveles de progresión y de interacción con la inteligencia artificial, como la secuencia de alfabetización en IA, es
primero entender el recurso, tratar de entender cómo funcionan los algoritmos, para después pasar a la fase de aplicarlo en la resolución de problemas y en la instancia de cómo optimizar aprendizajes, y después crear recursos personalizados utilizando inteligencia artificial. Está en la fase, cuanto más logremos la fase de entender, decididamente eso nos lleva intuitivamente a la de aplicar, y en esas dos estamos bien. Nadie espera que diseñemos o creemos nuevos todavía, cada vez eso va a ser más fácil igual. Y si yo tuviera que definir, bueno, ¿cuáles son los contenidos mínimos sobre inteligencia artificial hoy? Bueno, entender como los grandes gigantes que hoy están dirigiendo todo esto, que decididamente y seguramente tengan intereses económicos, ¿no?, que trascienden los nuestros. A grandes rasgos, ChatGPT, la empresa OpenAI, con bastantes polémicas entre quienes lo crearon. Microsoft tiene Copilot, que está inserto dentro del buscador Edge. Quiero agregar que OpenAI tiene ahora su especie de Edge, tiene su motor, su buscador, que se llama Atlas, que está por ahora en fase de exploración y está solamente disponible para Apple. Yo soy fanática de Android, mi casa está dividida por una tremenda grieta generacional entre Apple y Android, así que no lo compartí esa noticia. Y después Google tiene el equivalente a ChatGPT de Google, es Gemini, que lo usamos bastante. Tiene una herramienta, que es espectacular, y la verdad que en los últimos 2 meses, septiembre y octubre, fines de agosto, mediados de agosto, mediados de octubre, ha hecho unos lanzamientos y unos avances realmente espectaculares, hoy vamos a profundizar en algunos. Y si yo me especifico y decir, bueno, ¿qué inteligencias artificiales pueden potenciar los aprendizajes hoy que ya están disponibles, que son gratuitos y accesibles para todos? ChatGPT tiene el modo estudiar y aprender, inserto, simplemente uno tiene que buscarlo en la herramienta, se la vamos a ver cómo. Se pueden armar proyectos, carpetas en el mismo ChatGPT, donde uno puede subir la bibliografía de una materia e interactuar con eso. Cualquier documento que se abra en PDF usando Edge, tengo esta alternativa donde tiene ya a la derecha, ahí me aparece Copilot, ahora vamos a ver de qué manera nos puede servir. Hay una web que se llama TEA Study, maravillosa, donde uno sube la bibliografía y usando inteligencia artificial organiza, arma planes de estudio, simplifica material, pone metas, hace multiple choice, actividades para aplicar comprensión. Tenemos Canvas for Education, que es gratuito para todas las personas que se registran como estudiantes en un maestro. Gemini insertó el modo de aprendizaje guiado, que sería el equivalente a estudiar y aprender de ChatGPT. Tenés la posibilidad de crear gemas adentro de Gemini y de explorar gemas creadas por otros. Hay una gema que se llama tutor personal, que funciona de la misma manera que aprendizaje guiado, ¿no? Y bueno, Notebook LM. Ahora vamos a ver puntualmente cómo ir creando, cómo ir usando estos recursos. Pero sí me gustaría como definir, si uno dice, bueno, ¿de dónde deberíamos partir? ¿Qué recursos son hoy posibles y disponibles? Y tal vez, hasta si nos ponemos en extremistas, podríamos decir lo que todo profesional de apoyo a la inclusión debería mínimamente ir interactuando. Sí. Bueno, tener un usuario en ChatGPT. Un profesional de apoyo, por lo menos. Ese era además un momento en particular. Ya te discuto si es necesario, te digo. Ya te bueno, tener un usuario en ChatGPT, si no lo tiene alguno, no lo tiene aún, los aliento a que lo hagan, se lo vean con Google y ya. Descargar la app en el celular, también sumamente recomendable. Tener un usuario en Gemini, misma situación. Haber probado de abrir algún documento en PDF y explorarlo usando con el explorador de Edge y explorarlo usando Copilot. Ya un nivel superior para el que es interactuar con Power.com. Esta es la interfaz con la que se encuentran, hay diferentes, es una especie de curador de inteligencias artificiales y tiene la opción de crear tus propios bots puestos ahí de manera fácil con un botón que dice crear
y de explorar los bots creados por otros. También tiene la posibilidad de crear aplicaciones. Esto es una app creada por mí que se llama Lee por mí, que es simplemente un lector de texto a voz, solo que tiene 3 botones muy fáciles con colores distintos para avanzar, para usar el play, para poner pause y para cambiar la voz de la persona, ¿no? ¿Cómo le decís curador de inteligencia? Sí, curador en el sentido de que, tenés diferentes bots y hay uno que es ideal para resumir, otro que está bueno para traducir, otro que es math teacher y es un profesor de matemática, entonces como que reúne diferentes inteligencias artificiales. Es el curador de arte, como que te organiza. Claro, como el curador de arte que releva lo que hay al organiza con un criterio. Exactamente. No es la mejor inteligencia artificial en términos de, si yo le tuviera que poner puntaje por nivel de razonamiento, ChatGPT sería como que tiene un CI más alto. Gemini está a la altura. Esto es un promedio bajo, pero en relación a cómo piensa. Pero se la banca, Sí, tiene buena tiene fácil interacción. CI más alto, entonces. ChatGPT, bien. El que tiene seguir más bajo, mejor desempeño. Ojo, es el mayor por ahora, igual Más es trabajador. Es el más, por ahora es les diría, el más fácil de engañar, como mentiroso serial, si se quiere, que mejor lo hace, ¿no? Porque al menos ser tan inteligente también no se engaña más fácil. Muy verosímil en lo que da, aunque no esté validado. Y es más difícil darse cuenta si lo que te dice no está verificado, con lo cual hay que estar más alerta con eso. Sí, eso se puede en el mismo prompt alertarlo y decirle que te dé como respuestas verificadas, que te dé las fuentes, que lo chequee, que se tome su tiempo. Vos le podés dar todas esas indicaciones, se toma más tiempo y te da respuestas más ChatGPT. Igual también se equivoca y a toda honra. Che, pero, ay, tenés razón. Es condescendiente y además da respuestas verosímiles que no necesariamente son reales. Total, que si vos no Ya que sabés lo sobre estamos el tema. criticando, a veces redacta mal también. Sí, se Repite equivoca, palabras. Sí, muy Fundamentalmente. Pero los razonamientos y ahora vamos a ver cómo. Le podés pedir su línea de razonamiento también, y vos le ¿Cómo podés lo pedir que te explica? explicite los pasos del razonamiento que hizo, Y ahí va viendo cómo y aprendiendo. viendo cómo lo pensó. Hay alguien, ChatGPT Google sabe, está trabajando sobre esto, que si me preguntan a mí, o sea, revoluciona, ahora vamos a ver, una cosa realmente espectacular, me catapulta el entusiasmo de manera personal. Esto sí es Elige tu propia aventura, está bueno. Esto es, pero el Luke elige tu propia aventura al 100. Y a mí, esto es un proyecto de Google que se llama Learn Your Way, aprende a tu manera. Y esto es lo interesante, porque no es que te dice, adaptar el texto si tienes dislexia. El concepto es diseño universal per se. Cada uno, entonces. Esta imagen tiene el link, o sea, cuando apretan lo van a encontrar, igual es muy complicado que lo rastreen, pero les quiero profundizar un poquito cómo es. Perdón, acá ven que tienen lista de espera. Si vos querés subir un PDF tuyo, esto está en fase de experimentación, ¿ven? Experimento. Okay. Cuando el Google lanza un producto así, como lo mismo que hace OpenAI o Microsoft, no le aparece a todo el mundo de la misma manera y con el mismo nivel de interacción. A mí no me queda claro cuánto, porque no llegué a probarlo con otros usuarios, cuánto les aparece de la misma manera a otras personas que no son tan fanáticas como yo, o que no estuvieron interactuando tanto. Cuando yo pongo que quiero subir un PDF, me pide el rol, o sea, si soy profesor, estudiante, con qué tipo de alumnos trabajo, y me pide autorización para yo participar, de dar mi opinión de cómo sirvió o no. Pruébalo ahora, haces clic ahí y tenés una serie de temas de materias como generales, no sé, mitosis y meiosis de biología, sociología, los mundos y te muestra cómo lo usaría para que vos veas cómo es. Entonces, yo apreté el pruébalo ahora en un texto de sociología, porque mi hijo obviamente se lleva creo que 18 millones de materias a diciembre, una de sociología, y entonces quería saber cuánto podría ser una alternativa copada para él, igual todo lo que yo le presente le va a parecer ridículo y obsoleto, ¿no? Bueno, entonces me da la opción del texto, me dice lo que voy a aprender, puedo poner texto inmersivo, puedo convertirlo en una diapositiva con narración, que te arma un PowerPoint con una voz en off que habla,
hacer un podcast, que es lo que yo llamo lección de audio, y hacer un mapa mental. Ahora, además de eso, ¿ven ahí arriba? Yo tuve que seleccionar qué le interesaba, puse bicicletas, y en qué edad, qué nivel estás, el séptimo grado, en el middle school, en el high school. Y entonces, por ejemplo, ¿entienden? Relaciona el concepto con el tema de interés. Todos los gráficos, las infografías, los ejemplos están relacionados. Si yo le pongo patineta, con patineta. Si yo le pongo fútbol, con fútbol. Explíquenme como un chico que después de haber probado alguna vez esto, que no va a faltar mucho para que suceda, se sienta a leer el libro de La historia. sí, claro. El mío sí. Estático. El mío sí. Me lo siguen dando por eso. Bien. Google presenta ese experimento de la mano de esta investigación de vuelta. Vos te la podés descargar ahí mismo en esa página que les mandé. Che, la investigación en inglés. Solamente iluminás todo el texto, botón derecho, traducir, y me pone, hace un texto mejorado con IA, el equipo de LM hace toda esta investigación. O, otra alternativa, le pido a Gemini, le subo el PDF, un punteo en español de las ideas centrales del texto que está al punto. Y me dice, bueno, la limitación de los libros de texto tradicionales, el principal argumento de Google es la masificación de la educación. Fue algo espectacular, pero trajo como contra libros de texto universales para todos por igual. Y eso genera barreras para muchos. Entonces, lo que proponemos es usar la inteligencia artificial para que cada uno personalice los textos en función a dos criterios centrales: el nivel de comprensión que cada uno puede tener y el interés, entendiendo que son dos variables que tienen altísimo impacto en la comprensión. Y después, para seguir con ejemplos de cómo puede la inteligencia artificial de manera simple ofrecer alternativas, esta es una investigación que me pareció muy interesante en relación a qué aportes puede tener la inteligencia artificial para aumentar las cosas de inclusión o generar una mayor educación inclusiva. Usé una IA que se llama Napkin, no sé si la conocen, que está centrada en diseñar como hacer gráficos o presentar la información de textos en formato visual. Entonces, vos te creas un usuario en Napkin con Google, te aparece esto, donde dice obtener imágenes de tu texto, pegás el texto que copiaste. Yo copié este texto, lo pegué ahí, aprieto la cosita del rayito azul. Me da tipo 7 maneras diferentes de, así, con flex, como que, ¿no? Yo leí esta, me pareció la más clara. Para aumentar la comprensión, decididamente, y para comunicar, y uno habla de accesibilidad o de diseño universal, de diferentes maneras de presentar la información, al margen de que me interesa compartirles el contenido de los pros y los contras, sí quería compartirles el recurso. Y acá de vuelta, como contra, que está bastante generalizado el argumento, es, bueno, la deshumanización, ¿no? Teniendo que, el otro día escuché una frase que me impactó mucho, que lo humano va a ser algo tremendamente valioso, como una especie de lujo. Bueno, toda la cuestión relacionada con la ética, con los sesgos que tienen los algoritmos, la dependencia tecnológica. Eso es sumamente importante, que cada uno sea introspectivo en ese aspecto. Mi fascinación en gran parte, más que va de la mano la dependencia de algo que no está puesto ahí, que creo que es una gran contra, que es la adicción. Cada pedido que uno le hace a una inteligencia artificial obtiene algo lo que pidió y algo más. Sí, ¿querés que te haga ahora? Sí. Dame todo. Y entonces yo que iba a ahorrar tiempo, termino colapsada, porque se me abre un mundo de tú y no termino más. Es como generar el efecto contrario, ¿no? María, pero mientras vos vas hablando, sí, yo me voy imaginando nuestras situaciones cotidianas, sí, donde tenemos un docente a cargo en, sí, un aula, probablemente analfabeto digital como seguro, todos nosotros, sí, alguno más
ayornado, otro menos No, no, ayornado, un supongamos que profesional de apoyo con un niño Sí. o con un joven que puede pedirle y lo puede habilitar al uso de esto porque la accesibilidad Sí. es mucho más Sí. fácil, pero volverse a encontrar después en el aula con un docente que dice, esto lo bajaste de internet, no sirve. Entonces, ahí a mí me hace como, ¿no? Desde el lugar, porque distinto es si fuésemos los docentes. Entonces, nosotros habilitamos en nuestro propio grupo que esto suceda. Pero nosotros, en tanto somos profesionales de apoyo, bueno, nosotros Sí, no, sí, estamos de acuerdo. nuestros Sí, sí, profesionales de perfecto. apoyo, Perfecto. Yo empiezo a poner en los informes de las adecuaciones sugeridas. el uso de- Sí, no, pero como de manera bien específica, por ejemplo, un chico que tenía grandes dificultades atencionales y baja fluidez en lectura, con dificultad para procesar textos largos, se sugiere irlo orientando con diferentes prompts y pedirle que le pida al ChatGPT que, como indicarle específicamente, dame un punteo del vocabulario que va a aparecer en este texto con un sinónimo de cada palabra. Decime qué contenidos previos necesito para entender lo que viene. Y después que la calificación tenga que ver con que entregue eso que hizo. Y ahí es parte del nuevo rol. Vieron que dicen que en todos los trabajos y en todos los roles hay nuevas habilidades y nuevos objetivos de alguna manera porque cambió el contexto. Yo te diría que un nuevo rol súper importante del profesional de apoyo es, si no tuviéramos el profesional de apoyo, te lo diría al revés, es muy impracticable eso. Porque quién guía el prompt, quién... ahora, si está el profesional de apoyo hay más probabilidades de que eso suceda y que al mismo tiempo funcione como psicoeducativo para el docente. Yo lo traspolo mucho con lo que por lo menos yo pude ver en mi trayectoria profesional. Cuando yo me recibí, nadie hacía absolutamente ninguna adecuación de nada, ¿okay? Había muy poca formación sobre lo que era una dificultad de la lectura, lo que era. Y lo que yo vi que más funcionaba era las reuniones con cada docente explicándole el perfil del chico y explicándole por qué se sugería. Y notaba que eso al mismo tiempo generaba un impacto de contagio sobre otros y sobre otros que venían después. Entonces, creo que el estar en interacción con situaciones particulares tiene un alcance enorme, mucho más de lo que ustedes ven sobre la generalidad, ¿no? A veces con mejores resultados, otros con menos. Más resistentes, pero Sí. también nos pasa con algo muy sencillo que a veces uno le entrega una adecuación, una prueba para un alumno y termina haciendo la de todo el grupo porque me parece como Muy bien planteada, claro, totalmente accesible para todos. Totalmente. Bueno, el otro día discutí en un colegio porque dije, creo que lo cité mal, pero bueno, el concepto era más o menos, vieron este psicólogo cognitivo francés, que justo ahora estuvo acá, Stanislas Dehaene. Bueno, él estuvo acá en Argentina porque ayer presentaron Calulu, que es una app gratuita para estimular la alfabetización, para alfabetizar, digamos, a pequeños. Y él plantea que lo que los chicos con dificultades de aprendizaje necesitan para aprender no es otra cosa que los chicos las herramientas que todos necesitan en mayor intensidad y frecuencia. Pero lo que sirve para ellos en realidad sirve para todos. Claro. Bueno, esa sería una lógica muy inclusiva, El en la que diseño universal. intentamos generar todos los días, que no es tan fácil. Total. Pero si te vas a la normativa vigente se apoya en el diseño universal. Sí. Pero es al revés, los docentes te dicen, yo no estudié para estos chicos. Claro. O sea, te dicen como que esa es la... Bueno, dejémosle al bot que Que le enseñe. y que lo aplique. No te preocupes, igual. Qué horror, qué mal. No, pero también hay como una cuestión de que con estas herramientas, más allá si el alumno o la alumna puede llegar a ir trabajando con las herramientas en sí mismo, sirve como un material para que uno pueda. ¿Cuántas veces uno necesita imágenes que hagan referencia a un texto, como esto que vos decías, para poder transmitir? ¿Cuántas veces uno necesita como ciertas cuestiones más dinámicas? Yo creo como que esto nos permite salir un poco de la manufactura de las adecuaciones Pero de olvidate, acceso. yo me pasaba horas y horas
haciendo Realmente, resúmenes claro. amigables y esto en 2 Y además hay otro concepto. A mí me encanta mucho, creo que era Einstein, que decía, puedes decir que entendiste algo cuando puedes explicártelo a tu abuelo. Entonces, para poder hacer algunos asesoramientos sobre cómo adecuar y qué es lo central y nodal de un tema, tenés que tener una mirada y una visión que no te da la vida. Entonces, con esto te permite tener una idea en poco tiempo de lo general y poder asesorar mejor en qué serían las herramientas que te servirían para ese chico, ¿no? Y presentar un recurso y no solo una idea. Porque a veces pasa eso, como que uno dice, esto serviría un montón, pero después no hay tiempo, no hay recurso, como que de acá directamente sacas ya el texto con las imágenes y ya está, se prueba. Totalmente. Y al mismo tiempo le estás mostrando al chico cómo podría acomodar el entorno para aumentar su capacidad de comprensión. ¿No? Y que eso es si hablamos de dejar herramientas, es valiosísimo. Les hablaba del hecho de cómo interactuar con Copilot cuando uno abre un PDF. Acá yo tengo, mi computadora tampoco se deja tanto. Un documento que casualmente de inteligencia artificial. Casualidad. Botón derecho, abrir con y elijo Edge, ¿ok? Por default en mi computadora me los abre con Google Chrome porque, lo tengo así. Pero entonces elijo Edge. Me abre el documento, ¿sí? Lo ilumino, solamente cuando lo ilumino tengo la opción pregunta a Copilot, ¿ok? Solamente apretando eso, yo tengo pienso en mis tardes haciendo los resúmenes con colores y Como y poniéndole colores y distintos colores y la idea principal y las papelitas dibujitos, haciendo el hombrecito con el... ¿ok? Y voy más allá, le digo... de eso que me había dado, simplificar para ser comprendido por una persona con discapacidad intelectual. Hermoso. Espectacular. Por favor. Y en muchos casos también, empezar por acá, más, digamos el de abajo porque también está muy lindo, empezar por acá con alguien que no tenga discapacidad intelectual, pero que tenga grandes dificultades en la lectura, menor vocabulario que tiene el texto y más, aumenta enormemente la posibilidad de comprensión. Después profundizás. Pero si vos empezás por acá y después lo llevas al siguiente y después le das el completo, hay más probabilidades de que pueda tener una experiencia de comprensión con ese texto todo junto, ¿no? Entonces, es un recurso para usar con todos los alumnos. Claro. Sí. No solo para... Olvidate. Porque hasta es lindo a la vista. Sí. Pero es así como funciona el mundo allá afuera. ¿Cómo puede ser que No, y que hay varios alumnos que en varias escuelas están permitiendo llevar tablets, permitiendo llevar algún recurso también tecnológico, entonces... Yo quiero que piensen en el escenario en el que no van a tener eso, Sí. porque está muy difícil. Sí. Y no por la inteligencia artificial, sino por las redes sociales. O sea, de verdad que está muy difícil. ¿Qué? No te sigo. El problema es que tenés que estar conectado a internet. Sí. Si estás conectado a internet, tenés notificaciones, TikTok, Instagram, y tenés la tasa de ansiedad y depresión en adolescentes más alta de la historia de la humanidad. Entonces, Pero hay escuelas que se lo limitan eso igual. Sí, pero no, hay muy pocos chicos que no lo saben hackear. Si no se lo pregunta a Se me preguntaron pero sí. Ahora, te vas a ir. yo no puedo creer que no existe el recurso, no existe la manera de que la tablet se adapte a la edad del chico. Ahora, falta la regulación. Ya está en Australia, vamos a ver cómo les va. Prohibieron el acceso a redes sociales, Instagram, ahora agregaron también YouTube a menores de 16 años. ¿Cómo lo controlas? Hay que ver cómo les va. Sí. Hay que ver cómo porque lo te vas a la computadora del No, te pones, padre y la te madre. pones uno como mis hijos andieron, yo tengo los tengo en Instagram, ahora ya son grandes, pero cuando eran chicos tenían todo paralelo con otro documento que no existe, con un número de grandes. Bueno, si no, no habría problemas con apuestas. Claro. Pero ¿Cómo lo controlas? distinto es cuando hay algo tan masivo a nivel Estado, qué sé yo, empieza, y estas generaciones que ya crecieron dejándoles todo. Ahora hay que ver si las que vienen abajo ya lo entienden como que sería darle a los padres un cigarrillo a un chico de 6 años. Pero si las nuevas generaciones la entienden así, pero bueno, en el medio ya cambia todo 10 veces. Es como Ahora, así. para mí algo muy importante es que para que realmente una herramienta como es la inteligencia artificial sirva,
también hay que saber cómo preguntarle, ¿no? Porque también uno tiene la respuesta y dice, che, pero yo no le pregunté esto, ¿no? En realidad uno, más allá de que sea sumamente inteligente, me da la sensación que según como uno pregunte, vas haciendo, y cuanto más la usás, parecería que no, pero uno hasta, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando, no sé, yo cuando abro Gemini y a mí le dice hola, yo no puedo no decirle hola. Obvio, uno más. Mensajes de hola. Gracias. Excelente, perfecto, claro. O sea, como que del otro lado viene una persona, pero digo que te va conociendo según lo que vos también le vas poniendo, porque si vos sos muy escueto, también o sea, le vas a dar como más amplitud y decís, che, pero no, yo no estaba pidiendo esto. Podés probar de preguntarle, decime, en función de lo que conversamos, decime todo lo que sabés de mi persona que crees que yo no sé. Tal cual. Yo hoy por hoy uso la inteligencia artificial hasta cuando voy a hacer las compras, le voy diciendo que me haga la suma de lo que estoy comprando. Porque estamos todos los adultos. No, esto es malo. 1400. Ok. Yo ya sé que cuando yo a la casa soy gente TikTok y yo no sé qué es TikTok. Vamos a ver porque yo no me acordaba. Que ahora vamos a ver mucho de eso y lo más. Sí. Esperen. Esta otra cosa. La resolución de provincia, por favor, se lo pregunté entonces capital. No, provincia. ¿Qué necesitabas? No, el DEI, la diferencia del DEI, el dispositivo. Es una confusión tan tremenda. ¿En qué momento se activa un DEI? Me hablan del DEI como que es un dispositivo individual. La resolución habla de un dispositivo como institucional para pensar en las trayectorias de. Bueno, no importa, tratando de entender. Entonces. Pero bueno, estaban implementando la trizón en ese momento. Era todo un avance. Sí, es un montón, sí, tal cual. Bueno, la resolución está en la página de la Contraloría de Seguros de la Provincia de Buenos Aires. Vieron como el texto está muy separado. Yo quería tener como una mirada más. Botón derecho de lo que iluminé, al margen de estar ahí Copilot. Abrir selección en el lector inmersivo. Yo venía fanatizada con el concepto de texto inmersivo de Google. Dije, a ver esto qué hacen. Mira cómo me lo ponen. Esto es de hermoso. En abrir el texto en PDF en exactamente como habíamos hablado. Perdón, ¿qué es el concepto de lector inversivo? Que antes lo dijiste. Inmersivo como que te metes en una experiencia. Claro, como las. Como que lo adaptás exactamente. A ver, ¿qué pasa? como que si apretas en un botón te aparece un textito si vas a hacer como. Exacto. Como que es una experiencia más. No conocí el término directamente. Bueno, entonces cuando estás en lector inmersivo, lo que puedes hacer. Lectura en voz alta lo tenés ahí, se lo escuchás fácilmente. La tipografía. De hecho, no estaba en esta, estaba en una más chiquitita y la puse en una sin serif, porque la dio el interlineado. O sea, es espectacular, es como de vuelta, en vez de copiar, hasta en digital, copiar el texto, pasarlo vos, editar. No. También. Así tienen, porque no importa que tengan argumento y parla para salir a convencer allá afuera. Uno de los principales riesgos de los que mucha gente habla y que veo yo que está más arraigado en el mundo educativo y que es un argumento sumamente válido, sólido, muy asociado al compromiso con la educación, sí, no lo voy a mencionar, es la delegación cognitiva que genera el uso de la inteligencia artificial. La delegación cognitiva es un proceso que es propio de nuestro cerebro y que es consecuencia de la misma plasticidad cerebral. El cerebro se va acomodando, estimula funciones cuando las trabajamos, las va persiguiendo o atrofiando cuando las dejamos de usar, por una cuestión de economía, ¿ok? Y ese debate, el debate básicamente es qué es lo que qué habilidades vamos a perder con la inclusión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, usándola de qué manera y en qué medida. Al respecto, hay un documento que yo les recomiendo que lean realmente porque es esto, lean con la formato que quieran. que escribió Alberto Gatti, que es psicopedagogo y psicólogo y doctor en psicología,
Lo encuentran acá con el código QR, además está ahí tiene una página web, además si lo googlean. Y es lo que hace un análisis sociológico sumamente interesante sobre cómo se fue dando este proceso en la historia de la humanidad. Porque, a ver, es cierto que si nosotros le pedimos a la IA que nos simplifique el texto, bueno, lo usamos como todo lo que acabamos de decir, de alguna manera podríamos estar externalizando el pensamiento crítico y la reflexión porque lo hace por nosotros, ¿ok? Ahora bien, él dice, sí, pero también podría ser una herramienta que nos ayude a desarrollar el pensamiento de un modo distinto al que estamos acostumbrados. Y es propio del sistema educativo buscar de qué manera hay que hacer eso. ¿Qué interacción usuario-IA deberíamos estimular para buscar maneras diferentes de pensar? Y si yo leo esto, y uno con Learn Your Way de Google, digo, ellos lo están haciendo. Están buscando qué sería una manera de interactuar distinta, utilizando el pensamiento con una participación activa del texto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante del análisis que hace Gatti, que a mí me parece espectacular y que me parecen argumentos muy sólidos para los debates que tengan con los docentes que los acompañan? Él dice, en la historia de la humanidad, esto pasó cada vez que hubo un avance disruptivo. Sócrates le prohibía a sus discípulos que escriban, le parecía un horror la escritura, le parecía, se atrofia el pensamiento, por Dios. La memoria va a desaparecer como habilidad humana. ¿Qué vamos a hacer si todo queda escrito en un papel? Y además, ¿qué posibilidades tenemos de aprender e debatir con algo escrito, estático, fijo? El pensamiento socrático suponía debatir, cuestionar. Platón, por ejemplo, no hizo caso, escribió todo, perfecto. Y Gatti dice, ¿qué hizo la humanidad? Busco una manera diferente y aplico el método socrático a la lectura de texto y tenemos una estrategia de comprensión lectora. Entonces es lo que plantea. Siempre que apareció una nueva tecnología, se produjo algún fenómeno de reinvención de zonas del cerebro que fueron diseñadas para algo y se usaron para otra cosa. De hecho, todas las zonas del cerebro, Diane lo explica muy bien, que usamos para el reconocimiento de letras y la mecánica de la lectura son zonas que estaban diseñadas para reconocer objetos en el espacio. Y que el cerebro, con la evolución del ser humano y la aparición de la lectura, fue reconvirtiendo para poder reconocer las letras en la mecánica de la lectura. Y entonces, si tuvimos que hacer un análisis general de, bueno, a grandes rasgos, insisto en que es una excelente herramienta que da un feedback muy personalizado y que ayuda de alguna manera a poder potenciar experiencias de aprendizaje, que aumenta enormemente las posibilidades de acceso a información compleja para las personas con diferentes perfiles y que supone que estemos atentos y que psicoeduquemos en algunas áreas específicas, puntualmente en qué fenómenos de delegación cognitiva se producen, qué se va a delegar, de qué manera, cómo se va a sustituir eso, qué tipo de dependencia y de adicción sobre todo generan y cuáles son los sesgos que tiene raciales, culturales, de valores, religiosos, porque los hay, hacerlos explícitos, enseñar a los chicos a juzgar lo que reciben del chat y salir a buscar una mejor alternativa. Yo creo, a mí me quedó de lo que venías hablando, sí. Una cosa es decir, andá al ChatGPT y buscá, no sé, un documento sobre la revolución industrial. Eso es una manera de usar la inteligencia. Y la otra, vos decías, ¿cómo le das los insumos, las distintas palabras, los distintos conceptos? Yo creo que es ahí donde hay que ir desde nuestro rol. No andá a buscar el resumen para que no tengas que estar tipeando. Bueno, si vos pones el modo estudiar y aprender, veo que tenés que estudiar sobre la revolución industrial. Decime, ¿qué sabes hasta el momento? No te va a dar. Por otra parte, que pedirle buscar información no sería un uso adecuado para una IA o un chatbot. El objetivo principal es hacerlo interactuar, entendiendo que es más preciso buscar en Google que pedirle al chat, depende de cuál versión tengas y qué modo dentro de la versión estés usando. Hay una función que es Deep Research y si ahí le pedís, tomando como fuentes
Biblioteca digital mundial, bueno, sí. Si no te trae cualquier Pero si el cosa. chico sabe hacer eso, ya ni necesita buscarla. Y esas pagas los padres no se las pagan. Bien, perdón, quiero hacer un paneo general sobre qué hay hoy en día. ¿Qué existe hoy? La Organización Mundial de la Salud tiene a SARA. SARA es una IA. Yo también. Además, te digo, pues. Mujer, perdón. Sí. Mujer, ¿no? Como representante de salud se ve que genera como más confianza. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Sí, por ejemplo. Es un chatbot, vos conversás, te habla por voz o le escribís. No creo sea más inteligente que ChatGPT, pero está entrenada para dar respuestas que preserven la salud de la gente como prioridad. Entonces, pero sí es muy empática. Nosotros probamos en una clase, que justo la usé para dar una clase en el italiano, y le dije, me acaban de decir que tengo cáncer terminal. Le dijimos para ver qué me decía. Decime qué tengo que hacer, decime cuál es el mejor tratamiento. Quédate ahí en el italiano. Bueno, y me dice, bueno, no te puedo creer, imagino cómo estarás, qué noticia difícil. ¿Te parece que conversemos? Yo no puedo decir solo cuál es el mejor tratamiento, pero ¿te parece que te haga un paneo general de qué tratamientos existen hasta el momento y conversemos sobre las mejores alternativas, ventajas y ventajas de cada uno? Si le vas a preguntar algo sobre algo de salud, parece tener más sentido venir acá que hablar con ChatGPT. Y es parte de lo que serían las habilidades de iterar con inteligencia artificial, saber a qué pedirle a cada uno. Después, la Universidad de Stanford creó un programa de orientación a padres diseñado por Barkley, hace bastante para chicos con problemas de conducta, a un bot que se llama PAT. Y en convenio con la Universidad de Palo Alto y bajo la dirección de un psicólogo argentino, Eduardo Bunge, crearon esta plataforma llamada Parente Ahí, donde lo que hace es, vos tenés un programa de orientación semanal con un profesional, en general hacen encuentros grupales, virtuales, donde te van dando orientaciones de cómo conectar con tu hijo, con dificultades de conducta, cómo interactuar y qué estrategias lo pueden ayudar a regular mejor sus emociones. Y además tenés el acceso a PAT 24/7, si a las 3 de la mañana tiene un berrinche y no sabes cómo resolverlo, vos hablas con Pat y el psicólogo ve también tu interacción y entonces tiene una visión más clara y realista en tiempo real de qué tipo de dificultades te encontrás vos como madre. Sí, olvidate. La única no se duerme a la noche. ¿Qué puede hacer? Yo no tenía hijos, ya no tenía. Acá en Argentina, Andrea Abadi, que es psiquiatra, directora de la parte Infanto Juvenil de INECO, aplica este programa con grupos de padres. Acá se hacen grupos de padres de 8 encuentros y ya tienen modera los grupos y además los padres tienen El acceso a esto es pago, no es ejercicio. Ah, Pero tenés la prueba gratis. ¿De dónde es esta colección? ¿Es de acá? No. Eduardo Bunge es argentino, licenciado, pero esta es la Universidad de Stanford. ¿Palo Alto se llama? Se llama la Universidad de Palo Alto, California. Son los que diseñaron el modelo sistémico de resolución de problemas. Bien, es el modelo sistémico de Barkley, sí. Aparte de Estados Unidos, sí. Bueno, lo que él plantea en realidad es, en el servicio de psicología, el Departamento de Salud Mental, la universidad ofrecía el tratamiento y había una demora de 2 años de espera de familias para recibir tratamiento. Imagínate que vos consultás cuando tu hijo tiene 5, ya cuando tiene 7, ya todo llegó, ya te divorciaste, ya todo para vos. Entonces la casa. Claro. El objetivo es poder dar más cercano. Bueno, en psicopedagogía, Gastón Sánchez, no lo conocen, es licenciado en psicopedagogía, es profesor de la Universidad de San Martín, creó Psicopea, pueden acceder con el QR o haciendo clic ahí. Es un bot creado con Pogo. Entren en pogo.com. Igual ahí apretan en la imagen esta y van a ir directo, les van a pedir que se logueen con Google. Y
¿Qué tiene a favor este bot? Gastón le puso el manual del WISC, la resolución 311, la ley de dificultad de aprendizaje, está como bien orientado a lo que es aprendizaje. ¿Es más inteligente que ChatGPT? No. Pero está más especificado. Entonces, si yo le pido, le adjunto un informe y le digo, yo voy a pensar en ecuaciones para menganito, el vocabulario lo que usa es más de dominio. Rivadavia, proyectó el futuro y dijo, se me viene la noche. Se me ha acabado la cerveza. Entonces invirtió mucha plata en una inteligencia artificial que se llama RBDA y que está validando, con lo cual está usándola, bueno, en algunos colegios privados que no son representación de la media argentina, si quiere, pero también en escuelas públicas en acuerdo con algunos municipios. La plataforma lo que busca es una especie de IA cerrada, entonces busca alfabetizar en inteligencia artificial a los alumnos en un ambiente seguro y cerrado. Está en fase de desarrollo, hay colegios que ya lo están usando, bueno, y lo irá perfeccionando a medida del feedback que va recibiendo. Sería como los manuales actualizados, digamos. No, porque tenés cada colegio tiene un usuario. Ok. Y entonces te permite personalizar. Cada chico habla con el bot y el bot se acomoda a la respuesta del nivel del chico y le va poniendo metas. Distinto de tu colegio al colegio Claro. de mi colegio. María, ¿querés un café? No, gracias, acá tengo toda la cafeína. Tenemos además en Argentina Florencia Zavalía, psicopedagoga tucumana, después de años de realizar acompañamientos en procesos de inclusión y después de desarrollar la artesanía en el diseño, en la adaptación de materiales, creó Selmira, que es una IA que lo que hace es adaptar contenido para chicos con diferentes desafíos. La verdad que es sumamente accesible si comparamos valores en relación a eso tiene otro nivel de alcance, algo como Rivadavia IA es algo que es un plan que se le vende al colegio entero, con toda la cantidad de alumnos incluidos, y esto es algo que se puede contratar una suscripción de una persona de la psicopedagoga, el departamento de orientación, por ejemplo, en pesos, con una solución del valor de lo que uno pagaría a Spotify o Netflix. Y entonces uno puede subir el texto, graduar el nivel de adaptación que puede hacer, muy significativa, poco significativa, agregar imágenes y crear diferentes tipos de actividades, multiple choice, unir con flechas, preguntas de desarrollo. Y entonces eso permite para chicos que tienen perfiles donde necesitan encontrarse con estructuras parecidas en sesiones de examen, uno puede preparar simulacros que sean idénticos en diseño, pero con otros textos, entonces eso prepara o los predispone mejor o baja la ansiedad. Y puede ir adaptando de manera simple con un formato que sea parecido en las diferentes materias. Entonces, un poco todo esto, como les decía antes, que todo esto puede ser un gran recurso para construir nichos. Este es el libro que les había mencionado antes exactamente. No, la siguiente no, de los nichos de la insistencia en la importancia de adaptar el entorno a tus necesidades. Bien, vamos a ejemplos así puntuales. Yo les voy a compartir en qué yo vi mucho potencial en términos de qué procesos me simplifica a mí y creo que ayuda mucho a otros chicos. Bueno, primero en cuestiones de normativa, para poder entender más o menos qué alcance tienen las normativas que van saliendo. Ahora en Capital salió una nueva normativa en julio. Yo tenía que ir a una reunión con un colegio a principios de agosto. En un momento meto a analizar toda esta resolución. Le pedí explorar el link que copie y el anexo que adjunto para darme una idea de las principales implicancias prácticas que esta nueva resolución tiene para las escuelas de nivel primero y secundaria de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Le pedí eso porque tenía que ir a toda una reunión con la escuela privada. Bueno, me hizo un punteo de toda a grandes rasgos lo que implicaba.
me ofreció cosas que yo acepté. Es un checklist para ir viendo cómo, qué deberías cambiar, que quería tener claro, bueno, qué. Y todo como de manera tan, parece tan simple. Después cuando lo quiero transmitir, y siempre refiriéndome la parte de la normativa de donde lo saca. O sea, yo clic en ese documento adjunto me lleva a la parte de donde sacó eso. En una instancia más práctica, ya en el nivel terrenal de intervención, esta es una prueba de matemática compleja, diría yo, de cuarto año de secundario de un colegio privado de Capital, creo que sobre trigonometría, funciones. Las posibilidades que yo tengo de identificar qué barreras hay en esa prueba, cuánto la persona con la que estoy trabajando maneja a nivel general las competencias nodales y lo que le sucede es que sus dificultades específicas están interfiriendo sobre sus posibilidades de mostrar lo que sabe, son nulas, no lo puedo hacer porque no manejo el contenido, o sea. Entonces le adjunto las cosas y le pregunto si consideramos que tiene dislexia y discalculia, ¿podría decirme que la alumna maneja los conocimientos básicos del tema? ¿A quién le preguntaste esto? A ChatGPT. Sí, la alumna demuestra que maneja los conocimientos básicos del tema. Te explico por qué punto por punto. Wow. Lo amo, Ponés eso en un informe. ¿Entendés? Lo que demuestra sabe identificar los polinomios y organizarlos correctamente. ¿Tiene que tengo un Zoom con la profesora de matemática? ¿Saben qué? La dejo. Aplica las operaciones adecuadas, interpreta las consignas, tiene noción del procedimiento matemático. Y si ustedes observan, esperarles por su condición. Le puedo detallar, bueno, tiene errores de suma, signo, simplificación, es espectacular. O sea, a grandes rasgos, tiene desafíos en la ejecución numérica, algo típico de los estudiantes con dislexia, ella sabe qué tiene que hacer, pero le cuesta llevarlo a cabo con precisión. Más claro, ya lo veo. Y en resumen. Y en resumen, ahora comprende los conceptos claros de En resumen, aprobado. Ahora, todavía no hay cultura para que yo diga, lo hago, pero no cae, no prende, no. Mirá, yo te explico lo que hice. ¿Te parece que lo podemos tomar como sistema? Porque entiendo que vos sabés un montón de matemática, pero no del perfil cognitivo específico de cómo impacta una dificultad específica de aprendizaje en la trigonometría. Yo sé mucho de proceso de aprendizaje, pero no sé nada de trigonometría. Podemos, ¿te parece, con criterio los dos analizar si lo que dice es razonable, usarlo como sistema? Sí, yo no sé, pero en la práctica no sucede. Sí, de vuelta, para nosotros tener una, porque primero quiero tener claro yo, que si realmente no lo entiende, no voy a. No, o sea, entonces primero necesito entender yo qué es lo que sucede. Estos benditos ejercicios de matemáticas, no, que haga el 3, 4, 5, 5. ¿Puedes simplificar los siguientes ejercicios? Me va guiando. Quiero que me digas qué información necesito para poder resolver la actividad que junté inicialmente. Entonces te dice la información que necesitas para poder hacerlo, que puede ser una ayuda a memoria genial para el chico en cuestión, ¿entiendes? Claro, con esto. Y para nosotros, ¿qué concepto previo debe manejar para poderle dar ese ejercicio? Sí, ya si vos le decís, ¿qué necesitas saber para poder hacer este ejercicio? Ahí te vas a tener una idea. Hacemos una ayuda a memoria para que ponga al lado. Yo lo he utilizado esta semana para físico-química, Claro, sí, olvídate. Olvídate. Y yo para ver si tengo que retar o no a mi hijo, no les digo. Ahí yo no sé nada, que no sé. Mi hijo mayor va a cumplir 42 años, hijo de psicopedagoga, punto, no te digo más nada, saca tus conclusiones. Lo peor, encima que tengo que ser hijo de una psicopedagoga. No, es que es así, no es encima, es porque es hijo, no es encima. Pero para determinar si puedo ir a la fiesta de egresados, hacer los 3 primeros ejercicios de la cosa de matemática. Y me da una hoja que yo diría que es una bosta. Y le pregunto a ChatGPT y decía, correcto, ha llegado el resultado una especie de cosa, ya el pulso, digo, pero la regla. No, bueno, se ve que la generación no sé. Aprobó entonces, dejalo ir. Fue a la fiesta de egresados. Después matemática te la va a llevar por lo menos yo la relevancia del trabajo. Y esto para dimensionar el tema de los
de los tiempos, ¿no? De las velocidades. El 31 de julio, ChatGPT lanzó la versión a Estudiar y Aprender, que la tenés ahí en herramientas, tú, Estudiar y Aprender. No todas las interfaces son iguales. No, en el celular y en Android y en iOS te va a parecer distinto. Puede haber un más ahí abajo que tengas que aclarar el más. Te puede aparecer acá como alternativa directamente. Cómo se te presente va a salir. Lo que tenés que tratar de buscar es el más opciones o herramientas y ir a Estudiar y Aprender. Y si no, le preguntas, ¿cómo accedo al modo Estudiar y Aprender? Agosto del 2025, un poquito después, pero casi te diría mejor, Gemini pone aprendizaje guiado. Y es el tipo, cambia el tipo de respuesta que te da o te hace como... tutoría. Okay. Está preguntando. Los chicos no le elegirían por default, porque te hace pensar. Claro, no te da cosita. te hace más estar más activo. Es más socrático, si querés, te va a ir. Ahora, sí puede ser un recurso, porque todo esto queda documentado, no sé cómo explicarte. Claro. Si te queda archivado. Tal vez le puedes decir, mirá, no hizo usó el ChatGPT porque no lo entendíamos, yo no le podía explicar, pero te comparto la conversación entera para que vos determines qué nivel de participación tuvo. Yo lo único que te puedo asegurar es que la persona que escribe a Gemini es el alumno. Y está mucho más naturalizado el uso del GPT que el de cualquier otra herramienta, ¿no? Sí, los chicos, es solo no, y nosotros también. Sí, haber sido por el que fue uno de los primeros que fue más masivo. Sí. Porque nosotros igual Google está tenemos, repuntando bastante. Tenemos el Google Gemini, la cuenta paga. Claro. Y yo personalmente sigo usando GPT. Y tenemos todos en WhatsApp. No, pero Meta diría que es un 6 limítrofe. Si tuviéramos que hacer un 6 limítrofe. No, que no te escuche Zuckerberg. No, bueno. O sea, fue grandioso porque lo metió en la diaria, pero la calidad de su... Pero mi mamá se en WhatsApp y podría literal, lo tenés al lado. Exacto, eso es acá lo y salgo a destacable. la aplicación y voy a ChatGPT. Eso es espectacular. Es lo que Gemini está tratando de hacer con todos los productos de toda la interfaz de Google. Claro, que aparezca ahí nomás. Y todo lo que aparece en el Learn Your Way de ese experimento son todos botones y opciones que tenía Notebook LM. Como en una herramienta por separado, ahora las intermete en la experiencia guiada que busca hacer también como una especie de copilot así con él. ¿El Estudiar y Aprender está en la aplicación de Android? Está en el, sí, ¿vos no lo encontrás? No. Fíjate, vamos a ver si te aparece igual que a mí. Amamos Android, yo tengo Android. ¿Te aparece un más a la izquierda? Sí. Y bajás del más y te aparece modelos. Perfecto, ya lo vi. Gracias. No. Ahí está. Abajo, ¿verdad? Sí. A la izquierda. Acá. Ese más. Y abajo. Estudiar y aprender. No, Sí. Pero tenés iniciado una sesión, estás cerrando como seminario. No, o sea, yo lo uso en la computadora. Ah, mira, empezó eso. No me pidió que actualice. Bueno, no importa. No. Si ustedes se fijan, esto, cuando te salió aprendizaje guiado, tenías la opción de convertir imagen común. El 1 de septiembre, Gemini lanza Nano Banana. ¿Cómo se llama? Nano Banana. Es una cosa espectacular, vos le decís, un humanoide sentado en un banco de la universidad explicando algo a otro alumno. Y me hace eso. Y entonces yo lo primero que digo es, banco, no, de los secos de la Universidad de Stanford, pues no sé qué. Yo imaginaba un banco marrón. Entonces le tuve que después interactuar y digo, pero tienes una imagen de alta calidad. Entonces, para poner en las presentaciones o para representar, dame una imagen de San Martín, un caballo blanco con uniforme del colegio chico, no sé. En un segundo de buena calidad te hace algo así.
Bien. Notebook LM, que es de Google, de biblioteca superador, bueno, hasta que sea acceso así para todos en Learn Your Way. Vos ponés Notebook LM simplemente, ¿ok? Tenés 3 secciones: fuentes o sources, que está ahí en inglés, donde vos le podés subir documentos, le podés subir links, le podés subir imágenes, Word, PDF, lo que quieras, videos de YouTube, clases grabadas. Automáticamente cuando vos le subís el documento, pone el título y te hace como un breve resumen, que acá no figura porque la captura de pantalla está cortada. Lo que yo le subí es un documento que se llama Forjando la Independencia Argentina, Triunviratos de Asamblea. Típico, ¿no? Contenido a estudiar en, creo que quinto sector. Que a la derecha tenés estudio. Y tienes estas opciones. Algo que se llama audio overview o lección de audio, que ya está en castellano. Video o presentación en video. Sí, visual. Un mapa mental y reportes. ¿Ok? ¿Pero vos le subiste el título o el No, texto? no, Yo subí el texto. Solo le puse el título y un resumen como si fuera el copete del diario que hace el resumen de la noticia, que acá no está capturado. Y a la derecha de estas opciones yo aprieto Audio Overview. Bienvenida y bienvenido a esta exploración de los primeros pasos, a menudo complejos, sí, y turbulentos, hacia la independencia argentina. Un periodo fascinante, sin duda. Hoy nos metemos de lleno en un periodo clave, los triunviratos y la asamblea del año. Bienvenida y bienvenido a este... ¿Entienden? O sea, no es que están leyendo el texto. Hace un debate entre dos. No, aparte son 2 personas. Genial. Genial. O sea, millones de polémicas que quieran, no sé, el entusiasmo, no sé si es un periodo turbulento, no como lo dice, qué sé yo, como lo tiene cada editorial también, supongo, ¿no? Pero eso simple, no es que le tuve que promptear, por eso inclusive está como cuestionándose que la habilidad de prompteo sea, digo, nada tenés que, apretás un botón, ya tenés como la alternativa ahí. Con opción de hacer lo tenés. Yo lo tenía en inglés a mi notebook y entonces cuando lo modifiqué me centré en que sea en español. Claro, pero no le pusiste. Pero no, después del español que puse. Para acercarlo más todavía. Sí, es mexicano. Claro. Y en breve vas a poder tener tu voz. Claro. Vieron que todos los locutores están queriendo como patentar su propia voz. Yo les quiero contar cómo yo encontré esto. En una versión que era más pedorra de Notebook LM, donde no había 4 alternativas, había solamente 3. Mapa mental, un botón que decía Audio Overview, que no sé qué era, y notas. Bueno, yo había hecho un PowerPoint con consejos sobre cómo estudiar con inteligencia artificial, entonces quería ver qué hacía esto, no sé. Le subí mi documento, mi PowerPoint, que lo había puesto en PDF, y probando, apreté ese botón para ver qué era. Me hizo un podcast, yo quedé maravillada. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la guía para armar tu propio método de estudio 4.0 de María Tresca. Un tema súper interesante. Totalmente. Vamos a ver sus ideas claves sobre cómo organizar el estudio de forma más Claro, considerando cómo aprende el cerebro y hasta cómo usar la inteligencia artificial. O sea, si el trabajo lo hizo Juan Pérez, escuchar ahí y que diga, vamos a pensarnos del trabajo que hizo Juan Pérez con sus amigos del sexto grado del colegio, está bonito, es como motivante, o sea, es como una... Sí. Entonces, no podemos desconocer. Bienvenidos. Yendo un poco a lo que planteaban antes de cómo psicoeducar o qué estrategias deberíamos dar, yo lo que voy a ser sincera, yo estoy tan fanatizada con el tema que me generó como una especie de distancia con todo lo que yo venía haciendo y me formé. Entonces, escucho estrategias de comprensión lectora y ya me parece un concepto viejo, en algún punto, pero tampoco, ¿no? O escucho, sí, como, hasta en algún punto creo que, estoy convencida, puedo estar totalmente equivocada, pero tengo que admitirles que en algún punto estoy convencida que hoy hay un DSM-5 que organiza, ¿no?, los diagnósticos a nivel general, y la verdad que la definición de algo como algún trastorno o como una dificultad se define
por las limitaciones que esa condición genera en la interacción entre la persona y el entorno y el objetivo que quiere cumplir. ¿Es una limitación el no tener buen nivel de fluidez lectora? Yo dejo así como, digo, la dislexia va a seguir estando como entidad. O sea, así como que lo tiro la polilla, eso me pregunto yo creo que en algún momento, digo, decididamente todavía tiene que haber cambios generacionales si se quiere, pero en algún punto... Históricamente muchas cosas aparecían en el DSM y ya no están. Bueno, como sigue sucediendo, claro, como las pruebas de inteligencia, o sea, la verdad que hay preguntas que son totalmente obsoletas y que siguen midiendo el CI de la población mundial. En algún punto, totalmente. Bien, entonces, mi manera de convivir con esto para motivarme, porque me genera mucha motivación trabajar estrategia de comprensión lectora con esta fascinación, diseñamos con el equipo, implementamos bastante esto que les decía antes. Bueno, ¿cómo aumentar tus posibilidades de comprensión usando la IA para estudiar los textos que tiene el colegio? Porque el concepto es, el colegio sigue siendo como es, le va a llevar muchísimo más tiempo del que nos gustaría ir ayornando, pero decididamente la experiencia de ser estudiante es diferente. De verdad, aprender en esta era, aunque el colegio sea el mismo, es completamente distinto de lo que lo era hace 5 o 6 años, ni siquiera hace 10. Entonces, bueno, adjuntar el texto que te dieron, pedile qué conocimientos previos necesito para entender este texto, explicarlo de manera simple, dame una lista de vocabulario específico que aparece en el texto, explícame cada palabra. Ahora empezá a leer y andá chequeando si entendés. Todo esto no había salido todavía al Learn Your Way, ¿no? Y cuando lo vean y interactúen, todo esto vuelve a ser diferente otra vez, con una reinvención constante. Y también un poco de psicoeducación en la interacción crítica de, che, ojo que puedo inventar, ¿eh? Siempre adjuntale vos el texto y si te genera alguna duda, chequea con otra fuente a ver si encontrás algo parecido. Entonces, a grandes rasgos lo que yo quiero, la idea que me gustaría que hoy se lleven es, hay mucho para hacer en relación a todo esto. Todas las personas que trabajamos con niños y adolescentes en educación tenemos un rol sumamente protagónico en esto. Hay mucho que podemos hacer para mejorar la experiencia y para hacer la diferencia en términos que el recurso, que tiene una gran potencialidad, pero que también muchos riesgos, se incline más para el lado de los aspectos positivos que puede aportar al aprendizaje y la educación que para los riesgos que pueden generar, ¿no? Depende en gran parte de nuestra intervención y de cuánto nos arremanguemos, interactuemos, probemos, nos equivoquemos, no nos sirva, no nos desilusione, volvamos a probar, busquemos otro, comparemos. Cuanto más interactuemos de esa manera, mejor vamos a poder de alguna manera guiar a los chicos, ¿no? Y siempre pensándolo con, bueno, ¿con qué contamos? Contamos con un chico motivado con los autos, que es fascinado por la historia de la evolución del automovilismo en la Argentina, que quiere aprobar historia, tiene un celular con esta aplicación. Entonces tratar de desde ahí, con una maestra que odia la tecnología, entonces tratar de desde ahí construir soluciones, primero utilizándolo nosotros para tener una mayor comprensión del asunto, para después tratar de guiar a los chicos para que tengan una interacción más efectiva. Y entonces el desafío personal que yo les propongo en esta exploración y en esto de, bueno, ir como aumentando el nivel de interacción con la herramienta es esto: proponerse usar esta semana, la próxima semana, una inteligencia artificial nueva que no usaban, explorarla, a ver cómo les puede servir, una inteligencia artificial que venían usando para algo nuevo que no usaban y probar un prompt diferente, redactándolo de una manera distinta en función de las cosas que les hayan ocurrido mientras me escuchaban, que seguramente que fueron asociando con situaciones y con casos puntuales que ustedes tuvieron que resolver. Esto es estoy abierta a objeciones, críticas, debates,